Cordial saludo, señora tutora, señora editora del curso. Mi nombre es Diego Álvarez Estrada. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAP, curso séptimo periodo. Vivo en Ibagué, trabajo en CEMES y me desempeño como auxiliar de laboratorio. Tengo 30 años de edad. En esta presentación vamos a socializar el trabajo colectivo número 1, el salario y sus elementos constitutivos y el impuesto a la renta y la equidad CRE. Entonces, socialización del trabajo colectivo número 1, metodología. Entonces, la metodología para el desarrollo del trabajo colectivo número 1 fue muy didáctica, analítica, el cual se dividió en dos actividades. La primera se basó en la visualización de la película, el método, y la segunda en la liquidación de nóminas. Entonces, como conclusión, esta metodología me gustó mucho porque es algo diferente, se sale de los trabajos colectivos tradicionales y aquí podemos analizar y ver cómo las empresas utilizan métodos de selección para así escoger a sus mejores empleados, los cuales pueden proyectar y potencializar su empresa. Entonces, como conclusión, me gustó mucho la película y el método que la tutora nos dio para la realización de este trabajo. Entonces, ese fue el primer punto del trabajo colaborativo número 1. El segundo punto fueron las liquidaciones de nómina. Entonces, se desarrolló un ambiente real en una empresa donde se realizaron liquidaciones mensuales y quincenales. O sea, acá se hizo la liquidación mensual y la liquidación quincenal, que son muy diferentes a la hora de hacer las deducciones y pues a la hora de liquidar las horas extras. Y también tocamos el tema del salario mínimo legal vigente para Colombia, los casos donde se aplica el auxilio de transporte, las deducciones de salud, pensión y los parafiscales. Las herramientas de material de apoyo que suministró la directora del curso, la tutora, la universidad en su plataforma, fueron muy buenas. Como pueden ver esta imagen, es un pantallazo del entorno de conocimiento, están todos los contenidos del curso, los links, los programas, los formatos, y esto nos favoreció al desarrollo de nuestras actividades. Vamos a tocar un tema que es el salario y sus elementos constitutivos. Entonces, la historia del salario, entonces deriva del latín salario, que significa pago de sal o intercambio de trabajo por sal. Son los nombres más usados para denominar lo que el trabajador cobra por su fuerza laboral. Entonces, aquí ya de entrada está claro que el salario es una remuneración por una contraprestación de un trabajador. Entonces, es esa la relación que hay entre empleador y trabajador en parte, digamos, monetaria o económica, porque hay muchas más relaciones, como la social, la laboral y todo lo que encierra una relación laboral. Entonces, vamos a ver la definición de salario. Entonces, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como prima sobre sueldo, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o las horas extras. Esta definición es del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Aclaraciones. Entonces se entiende que todo pago hecho al trabajador, no importa el concepto de definición que se le dé, hace parte de su salario. Entonces, ahora, el pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador hace al trabajador por la prestación de sus servicios. Entonces, ¿pero qué no hace parte del salario? Entonces no se puede considerar salario las indemnizaciones y los viáticos, los accidentales que no constituyen salario en ningún caso, solo porque se han prometido un requerimiento extraordinario, las propinas y los pagos de mera liabilidad del empleador que en su momento quisiera compartir sus utilidades con los trabajadores. Entonces, el salario y sus elementos constitutivos. Entonces, pago el salario. Entonces, la remuneración puede darse en efectivo o en especie. Entonces, como podemos ver, se puede pagar de dos formas: en efectivo o en especie. Pero entonces, en especie puede ser hasta el 50% de la totalidad del salario. Pero cuando un trabajador devenga el salario mínimo, no puede superar el 30%. Tipos de salario. Entonces, según el artículo 145 del Código Constitutivo del Trabajo, el salario mínimo es el salario mínimo fijado, impactado por una comisión colectiva o en un fallo arbitral
Arbitral, artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que dice que la fijación del salario mínimo la comisión deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre. Entonces, como ya estamos acostumbrados, que vemos por los medios de comunicación, a finales del año se reúne el sector sindical, el gobierno y el sector empresarial para fijar el incremento del salario mínimo del año siguiente. Entonces, ¿pero qué es el salario mínimo? Entonces, el salario mínimo es la mínima remuneración a que tiene derecho todo trabajador, el cual ha de suplir sus necesidades básicas, tanto suyas como en la familia, el cual ha sido fijado en 644.350 para el año 2015. Pero también hay otros tipos de salario, que el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades: mínimo, integral o dinero en especie, según la forma de pago por unidad de tiempo, por hora, semana, quincena, etcétera, pero respetando siempre el salario mínimo. Entonces, el salario integral. El salario integral es una modalidad de remuneración incorporada en nuestra legislación a partir de la Ley 50 de 1990. Se constituye salario integral cuando una persona gana más de 10 salarios mínimos legales vigentes, más la contraprestación de un 30%, que esto equivale a 13 salarios mínimos legales vigentes. En este salario integral incluye horas extras, bonificaciones, recargos nocturnos, dominicales, inclusive el mismo trabajador tiene que pagar sus prestaciones sociales, su salud, su pensión, todo. Lo único que se le respeta y que se conserva es el derecho a vacaciones. Provisiones y obligaciones. Entonces, el pago del salario es una obligación primordial del emprendedor. El de no hacerlo configura una grave violación. Entonces, cuando la empresa, el empresario, el empleador no paga puntualmente y definidamente el salario, esto constituye una desvinculación del contrato. Por consiguiente, esto genera una indemnización al trabajador. El salario se paga directamente al trabajador. Bueno, obvio, pues si una persona trabaja, pues tiene que pagarle a él. En caso que no pueda, pues es el que el trabajador esto autorice, pues por medio escrito, y que le haga comunicar al empleador. Entonces, el salario se paga en moneda legal del curso nacional. El pago del salario no se puede hacer en mercancía, ni en bonos, ni en nada que por ejemplo el trabajador quisiera darle como mercancía de lo que el propio vende. No se puede, está prohibido. Los descuentos. Entonces, pueden deducirse o retenerse el salario sin autorización escrita. Entonces, las multas están previstas en el reglamento del trabajo por retrasos o faltas de asistencia al trabajo. Entonces, aquí la empresa tiene la potestad de descontarle al trabajador cuando se ausenta al trabajo. Entonces, se ausenta, no se le cancela los días que se ausentó, y lo puede hacer sin consentimiento del trabajador. La retención en la fuente, todo lo que sea relacionado con impuestos, con parafiscales, todo esto implica las deducciones de ley. Y las cuotas de amortización de préstamos otorgados por cooperativas y bancos cuando la deuda conste de libranza. Bueno, este tema hace referencia cuando un empleado hace préstamos por libranza, automáticamente está asumiendo que le descuenten de su pago mensual o quincenal, ya sea el caso de lo que haya convenido con el crédito y la empresa que hizo el crédito. Capítulo 4. El impuesto a la renta y para la equidad CRE. Entonces, ¿qué es el CRE? Entonces, es un nuevo impuesto creado a partir del 1 de enero del 2013 como aporte a las sociedades y personas jurídicas y asimilación en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos de la Ley 1607 del 2012. La finalidad es generar de este impuesto lo que constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio y sujetos pasivos del año o periodo gravable. Entiéndese el periodo gravable del 1 de enero al 31 de diciembre. La tasa del impuesto, la tarifa del impuesto es del 8%, que se aplicará a la base gravable, pero para los años 2013-2015 esta es del 9%. Entonces, exoneración impuesto y para fiscales, personas naturales. Si es persona natural y tiene 2 o más empleados, trabajadores, servicios domésticos, etcétera, conductores, jardineros, meseros, los aportes de salud corresponden al 4% del IBC. Antes era el 12%,
2,5, pero como tiene más de 2 trabajadores, se beneficia y solo paga el 4% y no debe pagar ni SF ni SENA. Pero si usted solo tiene un empleado, o sea, si solo se tiene un empleado, entonces este beneficio no le aplica. Ahora vamos a las exoneraciones del impuesto y prefiscales para las empresas. Entonces, una empresa, entonces, la exoneración aplica solo para aquellos empleados que vengan menos de 10 salarios mínimos legales. Entonces, lo mismo, se le aplica el 4% a salud y antes era el 12,5, se le aplica el 4 porque ganan menos de 10 salarios mínimos. Pero cuando los empleados devengan más de 10 salarios mínimos, igual no le aplica este beneficio. Sigue pagando el 12,5% más para la salud, más ICF, más SENA y más CAE compensación. Retención en la fuente para empleados. Entonces, primero definimos que son empleados. Entonces, son aquellas personas naturales residentes fiscales en el país que tengan una vinculación de cualquier naturaleza, independientes en su denominación, ya sea laboral o legal reglamentaria, y cuyos ingresos provengan en una proporción igual a superior al 80%. Bueno, entonces aquí dice que para ser empleado, básicamente tiene que ser una persona natural residente fiscal en el país. Puede ser empleado independiente o que preste una actividad por cuenta propia, con la condición de que esos ingresos sean superiores, que los ingresos de esa actividad sean superiores al 80%. Hay ocasiones que no lo es, una persona puede ganar el 70% y el resto puede venir de dividendos, arrendamientos, etc. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Entonces, la retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado, es una causación, o sea, causación es un recaudo anticipado de impuestos que se consiste en detraer los pagos o abonos de cuentas susceptibles de generar el respectivo tributo en una suma determinada conforme a la ley. Bueno, hay 3 formas para determinar el impuesto a la renta. Entonces, por el sistema ordinario, sin incluir las ganancias ocasionales, o sea, normalito, las ganancias ocasionales se calcula de forma separada. Por impuesto mínimo alternativo nacional, que es el IMAN, que es de carácter obligatorio, y por el impuesto mínimo alternativo simple IMAS, que es el carácter voluntario. ¿Pero qué es el IMAN? El sistema presuntivo obligatorio para determinar la base gravable y el impuesto sobre la renta y complementario. Entonces, por medio del IMAN se determina la base gravable y el impuesto sobre la renta complementarios. El impuesto a la renta en ningún momento podrá ser menor al que resulta aplicar el IMAN. Dentro de los ingresos brutos incluye los ingresos del empleado, la prestación de servicios por cuenta propia, siempre que se cumpla lo que vimos ahorita, el 80% de esos ingresos. La base gravable está conformada por el total de los ingresos brutos de cualquier origen menos los conceptos señalados expresamente en el artículo 332 del Estatuto Tributario. No admiten otras depuraciones, solamente las del 332 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos el ingreso bruto del periodo gravable y se le hacen las depuraciones o descuentos del artículo 332 del Estatuto Gravable. Una vez hechas estas deducciones, nos queda un valor, el cual en las tablas ya establecidas lo convertimos y lo calculamos en un valor de VT, que es en la unidad de valor tributario. Entonces, ¿cuál es la finalidad del IMAN? La modificación del cálculo del impuesto sobre la renta se hizo con el objetivo de que las personas que ganan más dinero tributen más a comparación de las que ganan menos. Bueno, esto es un poquito, como su título lo dice, es para generar más equidad a la hora de hacer los tributos y cobrar los impuestos. Como conclusión respecto al tema del salario. Entonces, el salario es un elemento constitutivo en la relación entre el empleado y el empleador. A través de la historia, el salario ha sido un tema de disputa y desacuerdo. O sea, nunca el trabajador está contento con su salario y siempre el empleador está alegando que está pagando justo. Los empleados no ganan lo suficiente y los empresarios pagan lo suficiente. En muchas ocasiones la remuneración dicta la moral de los trabajadores frente a su desempeño. Un trabajador bien remunerado tiene la moral alta y por consiguiente pues es más productivo, trabaja con más moral, con más ganas, con más voluntad, con más actitud. Frente a una persona pues que gana menos, pues que obviamente su rendimiento no va a ser igual. Mi otra conclusión es que a mayor salario, mayor productividad, pero en la actualidad lo rige el monto salarial, es la responsabilidad. En la actualidad las empresas como están pagando por nivel de responsabilidad, por el nivel de conocimiento o escolaridad y por actividades de alto riesgo. Pues como alto riesgo está la minería,
las excavaciones, las grúas, espacios confinados, situaciones que representen un riesgo para la integridad física del trabajador. Y conclusiones referente al impuesto para la renta y la queda. Estoy de acuerdo con la modificación de la tributaria a la cual hace referencia la ley 1607 del 2012 porque favorece a los trabajadores que vengan bajos salarios contribuyendo al desarrollo de la equidad social. Bueno, como acabo de decir, las personas que ganan menos de salarios mínimos pues obviamente son personas de bajos recursos y pues, no sería justo que le descontaran los aportes para fiscales. Entonces básicamente eso es mi conclusión. Ya para finalizar, las referencias que utilicé pues, fue la plataforma virtual de la Universidad UNAP, la retención en la fuente para empleados, un video de YouTube, y cité también la ley 1607 del 2012 y también cité el Código Sustantivo del Trabajo. Muchas gracias y espero haber cumplido con los lineamientos y requerimientos